Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde hablaremos de algunos errores argumentales en Abracadabra. Pero antes de comenzar me gustaría aclarar en qué consiste esta sección. Verán, en este video no hablaremos de errores de continuidad. Por ejemplo, que en una escena una niña esté cargando su bolsa de Halloween en su brazo derecho y luego en la otra toma la bolsa esté en su mano izquierda. No nos enfocaremos en eso. De lo que hablaremos aquí es de esas cosas que no tienen sentido, de cosas que ocurrieron convenientemente para que la trama fluyera. Y para hacerlo más dinámico y entretenido, les daré unos segundos para que ustedes piensen en una solución a ese error. Y seguidamente yo les daré la posible explicación. Muy bien, ahora sí, comencemos. ¿Puedes hablar? No me digas. Ahora, trae el libro. Como saben, Vince tiene la capacidad de hablar, incluso convertido en gato, pues él habla fácilmente con los personajes durante la mayor parte de la película. Pero si tenía esa habilidad, ¿por qué no lo hizo hace 300 años, cuando intentó llamar la atención de su padre, en vez de estarle maullando y frotándole las piernas? ¡Fuera! O sea, él solo tenía que decir: "Psst, papá, aquí abajo, soy Vince, las brujas me convirtieron". Y ya está, al menos hubieran sabido qué le ocurrió. De cualquier manera, existen dos posibles soluciones a esto. La primera es que podríamos suponer que para ese momento él todavía no aprendía cómo hablar estando como gato. Y la segunda es que, considerando la época, lo más seguro es que si lo escuchaban hablar, la gente pensaría que era una especie de demonio creado por las brujas. Sin embargo, sea cual sea el caso, lo cierto es que había otras maneras de comunicarse, como por ejemplo la que se le ocurrió al personaje de un papá con pocas pulgas cuando fue convertido en perro. Y Vince tuvo muchos años para pensar en alguna idea, pero parece que no se le ocurrió ninguna. Considerando que Billy, el amante de Winifred, murió en 1693, es difícil imaginar cómo el cadáver logró conservarse tanto. Y es que ya han pasado 300 años, la descomposición debió haber hecho de las suyas. Como explicación, podríamos decir que quizás el hechizo de Winifred restauró parte de su tejido para que pudiera funcionar mejor. Otra explicación podría ser que cuando murió, Winifred le puso una especie de embrujo que evitara su descomposición. Aunque considerando que ella misma fue la que lo envenenó, es difícil pensar que quisiera conservar su cuerpo. Como vemos, a las hermanas Anderson les cuesta familiarizarse con el siglo XX, tanto así que creen que una carretera de asfalto es una especie de río negro. Entonces resulta contradictorio que cuando Max está conduciendo, Winifred le pregunta sobre su permiso para conducir. ¡Detente! ¡Quiero ver tu permiso de conductor! Y sí, claramente fue una broma lo que quisieron hacer, pero igual resulta anacrónica o fuera de lugar, ya que ella no debería saber qué es eso. Muy bien, si nos ponemos creativos e intentamos hallar una forma de explicar esto, podríamos decir que cuando las hermanas conocieron al conductor del autobús, en algún momento este les habló sobre las reglas para conducir. Incluso vemos que la juguetona Sara se sienta en sus piernas y empieza a girar el volante. Así que es fácil imaginar que el conductor haya bromeado diciéndole algo como: "Oye, lindura, ¿tienes su licencia?", a lo que Sara le preguntaría qué quiso decir con eso, y su hermana Winifred estaría escuchando todo. Vince por alguna razón decide quedarse callado en ciertas ocasiones, y es que resulta cuestionable el hecho de por qué no decide hablar cuando los chicos acuden al hombre que creyeron que era un policía,
o cuando intentan convencer a los padres de que las brujas regresaron. O sea, solo digo, escuchar a un gato hablar por sí solo creo que es prueba suficiente para que la gente pudiera darse cuenta de que algo estaba mal. Sin embargo, él decide quedarse callado. Este gato Slim sí puede hablar. Mi hermano es virgen que encendió la vela negra. Las brujas han resucitado y nos buscan. ¡Ayúdanos! ¿Cuántos dulces has comido, hijita? Como explicación, es posible que Winifred al convertirlo le puso un hechizo que solo le permitiría comunicarse con los niños y adolescentes. Ah, y claro, con ella también porque fue la que lo embrujó. No lo sé, es una opción válida, pero igual parece un hechizo bastante conveniente. De cualquier manera, no olvides dejarme tus opiniones sobre estos errores, y si se te ocurre algún otro, con gusto coméntalo para que debatamos un poco sobre esta película, que a pesar de que en su momento no fue bien recibida por los críticos, con el paso de los años se ha convertido en todo un clásico de Halloween. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Mateo, Dayman, Sara Solano y Natalie Pineda. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.